Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Comercial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad relativa a los libros de comercio, a la contabilidad en general. Bueno, como ustedes ya saben, la contabilidad puede conceptuarse como la disciplina que clasifica, registra, presenta e interpreta los datos relativos a los hechos y actos económico-financieros con el objetivo de brindar información histórica y predictiva útil para la toma de determinadas decisiones. La importancia de llevar una contabilidad en forma adecuada y conforme a la legislación puede analizarse desde distintos puntos de vista. En primer lugar, es un requisito que exige la ley para obtener ciertos beneficios legales o formular ciertos reclamos, tales como la posibilidad de presentarse en concurso preventivo, en donde se exige la denuncia de los libros contables y la presentación de estos ante el tribunal o juez que está interviniendo, la posibilidad de invocar también beneficios propios en un beneficio judicial, es decir, hacerlos valer para demostrar determinados actos, ya sea contra un comerciante o incluso contra el Estado o el fisco. Además, permite conocer de inmediato el estado de los negocios del empresario y puede así apreciar tanto si progresan o decaen como la orientación que conviene imprimir en el futuro a estos negocios. Además, una contabilidad va a resultar fundamental en el caso de la obligación de pagar dividendos a los socios en una sociedad comercial, ya que para ello se exige contar con un balance confeccionado de acuerdo a las formalidades legales. También es de interés para los acreedores que han contraído un crédito o que han concedido un crédito, al empresario, porque analizando los libros de comercio van a tener la seguridad de una administración ordenada del patrimonio, que en definitiva es la garantía común para todos ellos. Además puede ser de importancia para los trabajadores, es decir, al trabajador le interesa conocer la contabilidad de la empresa, y en general en las sociedades comerciales interesa a todos los socios porque les va a permitir el adecuado ejercicio de sus derechos. Se ha planteado si esta obligación de llevar una contabilidad es una carga, una obligación o un deber. Bien, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, se determina que determinadas personas tienen la obligación de llevar contabilidad. Pero hay consenso en la doctrina de que en general no se trata de una obligación en sentido técnico. Otros prefieren hablar de que se trata más bien de una carga que está impuesta en interés del propio comerciante y la falta de su cumplimiento le va a acarrear la pérdida del beneficio o los beneficios que la ley otorga a quien lleva la contabilidad en debida forma. Otros autores, en cambio, entienden que existen otros intereses en juego además del propio comerciante, por lo que el concepto de carga la entienden como insuficiente y les parece más adecuado la idea de un deber. Un deber es una noción más general que la de obligación y se diferencia de la obligación en sentido estricto porque no puede ser exigida por el sujeto acreedor. La idea de deber designa la situación de un sujeto que tiene que ajustar su conducta a los mandatos contenidos en una norma general o en un orden particular. Muy bien. Dicho esa parte introductoria, vamos a ver quiénes son los sujetos que están obligados, conforme al Código Civil y Comercial, a llevar contabilidad. En primer lugar, encontramos a las personas jurídicas privadas, es decir, conforme el artículo 148 del Código Civil y Comercial, son personas jurídicas privadas todas las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, fundaciones, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y también toda otra que esté contemplada en disposiciones del Código Civil y Comercial o en leyes especiales y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su propia finalidad y normas de funcionamiento. En este sentido, el Código Civil y Comercial innova respecto del Código de Comercio derogado porque extiende la obligación de llevar contabilidad a toda persona jurídica de carácter privado, incluso las que no tienen fines de lucro. Anteriormente, el Código de Comercio solamente limitaba la obligación a quienes tuvieran calidad de comerciante. Ahora bien, existen, además de las sociedades de las personas jurídicas, personas humanas que también tienen obligación de llevar contabilidad. Y son aquellas que realizan una actividad económica organizada o que sean titulares de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Hasta ahí las personas obligadas. También existe una categoría de sujetos voluntarios, que son aquellas personas que, si bien no se encuentran obligadas a llevar la contabilidad conforme el Código Civil y Comercial, pero que tienen intención de hacerlo
pueden hacerlo solicitando su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros en los registros públicos. ¿Quiénes son los sujetos eximidos? En principio, todos los profesionales liberales, es decir, aquellos que ejerzan como médicos, abogados, contadores, arquitectos, psicólogos, etc., en principio no tienen obligación legal de llevar la contabilidad. Y hay ciertos casos en donde, a pesar de que se realizan actividades comerciales, no se justifica obligar al sujeto a llevar la contabilidad por el escaso volumen del giro de sus negocios. El registro de las operaciones en esos casos se torna inconveniente y, por ende, el Código Civil y Comercial exime a dichas personas de cumplir con la obligación legal. Sin embargo, en caso de duda, siempre debe prevalecer el criterio según el cual existe la obligación legal de llevar contabilidad. Muy bien. Vamos a pasar ahora a enunciar rápidamente los principios contables, es decir, aquellas reglas o principios que mandan o indican el modo en que se debe llevar la contabilidad. Los principios son, vamos a enumerarlos rápidamente, les insisto, es una clase introductoria para que después puedan seguir ahondando en el estudio de los temas, en el material obligatorio que está incluido en esta unidad. El primer principio contable que encontramos es el de uniformidad, que implica que el sistema contable debe ser uniforme, quiere decir que se deben mantener los mismos criterios contables para la preparación del balance y el estado de resultados a fechas sucesivas, es decir, utilizar criterios uniformes. Además, otro de los principios es el de claridad. Es el principio de claridad en los hechos que se cumple en la medida que se sigan los esquemas de los estados contables fijados por la ley y las normas profesionales. Otro de los principios que vamos a encontrar es el de veracidad, que impone fundamentalmente que exista concordancia entre la exposición de los hechos económicos descritos en los estados contables y la existencia material de ellos. Es decir, que si la información es falsa o mendaz, no vamos a estar cumpliendo con este requisito. Otro de los requisitos es el de completitividad y significatividad. Esto es, la contabilidad debe ofrecer un cuadro completo de la actividad del sujeto y no una parcialidad. El principio de completividad, significa que se tiene que tener la necesidad de que la contabilidad como sistema refleje de un modo u otro la totalidad del estado patrimonial del sujeto, de las operaciones realizadas y de su resultado. El principio de significatividad, en cambio, nos indica que cuando los montos involucrados resultan de insignificancia relativa, a los efectos de una propiedad de registración o interpretación, vamos a poder incluirlos en rubro como conceptos diversos o varios. Otro de los principios es el de unidad, es decir, que un sujeto no puede llevar simultáneamente varios juegos de registros o de libros, pues ello alteraría el orden en que deben hacerse las anotaciones y además facilitaría la comisión de fraudes. Y finalmente, el otro principio que encontramos es el de partida doble, es decir, que cómo se compone el patrimonio. Por un lado vamos a tener los bienes y los derechos que tiene un ente contable, que configuran la estructura de inversión, y por otro son los fondos que vamos a aportar para obtener dichos beneficios o derechos, dando lugar a la estructura de financiación. Aquí aparecen los conceptos de activo y pasivo. La partida doble permite generar un método de registración que, de manera simultánea, contabiliza los recursos disponibles en el activo y la financiación de los mismos, ya sea como pasivo, con patrimonio neto o con otro activo. Y así, las anotaciones referidas a los hechos económicos o financieros se van a realizar por medio de asientos contables, considerando débitos a todo aumento en la estructura de inversión o toda disminución en la estructura de financiación. Por lo contrario, vamos a considerar crédito a toda disminución de la estructura de inversión o todo aumento de la estructura de la financiación. Muy bien. Respaldo de los asientos. No podemos concebir como seria una contabilidad sin los documentos que avalen los asientos. En consecuencia, deben conservarse de manera prolija para que puedan ser consultados en todo momento. Vamos a analizar ahora en forma específica los libros de comercio. Existen, por imperativo legal, una serie de libros que son los registros indispensables para llevar la contabilidad. Entre ellos encontramos en primer lugar al libro diario, que es el más importante de todos. En él constan todas las operaciones comerciales y cambiarias realizadas por el comerciante, asentadas por su orden,
lo cual va a impedir que sean modificadas o alteradas con posterioridad. En el libro diario vamos a registrar, mediante asientos sucesivos y cronológicos, cada uno de los datos de entrada con entidad contable en un soporte admitido por la ley y cumpliendo con los requisitos del Código Civil y Comercial. Por su parte, en el libro de inventarios y balances vamos a transcribir un detalle analítico del patrimonio del ente al momento del cierre de cada ejercicio y en el cual además vamos a volcar los estados contables del sujeto alcanzado. Entonces vamos a encontrar esos dos libros como los más importantes, los indispensables, y además vamos a encontrar otros que van a depender de la importancia y la naturaleza de las actividades que se desarrollen. Por ejemplo, dentro de esta categoría vamos a encontrar el libro caja, el libro documentos, que es donde se asientan los movimientos contables relativos a los títulos de crédito, el libro de vencimientos y efectos a cobrar y a pagar, el libro de compra y ventas, donde vamos a asentar las operaciones en forma analítica y cronológica, el libro de mercaderías, el libro de gastos generales, el libro de ganancias y pérdidas y el libro borrador, entre otros. Por otro lado, existen otros libros que vienen impuestos por otras leyes también. Por ejemplo, tenemos o por el mismo Código Civil y Comercial para determinados sujetos. Por ejemplo, tenemos el libro especial de actas de deliberaciones del Consejo de Administración o el Consejo Ejecutivo para el caso de las fundaciones, los libros sobre estado de situación que requiera la naturaleza e importancia de una agrupación de colaboración o de una unión transitoria, los libros contables y de actas impuestos a los consorcios de cooperación, también los libros de actas de administración de asamblea y de registros de propietarios y firmas en lo que sería propiedad horizontal, los libros de contabilidad impuestos al administrador de un tiempo compartido, y específicamente otros libros que surgen de otras leyes especiales son el libro impuesto a los martilleros y corredores, el libro de operaciones a los viajantes de comercio, los libros ordenados de agentes de bolsa, el libro referido a sociedades, que surgen de la Ley General de Sociedades, los libros que son propios de las cooperativas, los propios de las aseguradoras, los de sueldos y jornales que imponen la Ley de Contratos de Trabajo, libro de IVA, de ventas, etc. ¿Qué formalidades extrínsecas deben cumplir los libros de comercio para decir que están llevados en debida forma? Muy bien, el Código Civil y Comercial exige que deben reunir determinados requisitos. Entre ellos, deben estar encuadernados y foliados para que sean individualizados en el registro correspondiente. La individualización se refiere a la nominación o denominación del libro, es decir, libro diario, libro balances. En cambio, la rubricación va a consistir en la fijación de una nota en la que se va a adherir en la primera foja o página útil de ese libro y en la que se debe constar la fecha de que se expidió y la firma, la indicación del destino del libro, el número del ejemplar, el nombre de su titular y el número de folios o hojas que contienen. Pasando a las formalidades intrínsecas, que son las que apuntan a asegurar la veracidad de la información y su valor probatorio, encontramos una serie de prohibiciones o cuestiones que no pueden admitirse al momento de llevar una contabilidad en los libros. Entre ellos está prohibido la alteración del orden en que los asientos deben ser efectuados, dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos, interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas estas equivocaciones u omisiones que se pueden cometer, vamos a tener que salvarlas mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. También está prohibido la mutilación de parte de alguno de los libros, arrancar hojas, alterar la encuadernación o la foliatura. Y también, en general, cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Como requisitos positivos que deben cumplir los sujetos a llevar la contabilidad, relacionado también con estas formalidades intrínsecas, bien, es respetar una cronología, es decir, cada registro contable se debe asentar de manera cronológica. Esto es indispensable para la contabilidad, para que podamos decir que esta contabilidad sea seria y ordenada. Lo que es factible es que se lleve durante periodos de tiempo, ya sea semanal, mensual, anual, no necesariamente tenemos que hacerlo de forma diaria. Otro de los requisitos positivos que tiene que cumplir la registración en los libros es la actualización.
¿Qué quiere decir? Que la contabilidad tiene que ser actual y no deben existir atrasos importantes en la registración de operaciones. También vinculado a los requisitos que vimos anteriormente o a las prohibiciones es que como requisito positivo los libros no tienen que tener ausencia de alteraciones, es decir, en caso de existir una omisión o una modificación tiene que estar debidamente salvada. Por otra parte, los libros y los asientos registrales tienen que estar confeccionados en idioma nacional y también en moneda nacional. En caso de que se lleven a cabo operaciones en moneda extranjera, se debe efectuar el asiento en moneda nacional, aunque pueda hacerse mención a la existencia de obligaciones en aquella moneda, es decir, en moneda extranjera. Y el último de los requisitos es que los libros tienen que permanecer en el domicilio de su titular. Esto facilita la labor de los organismos de contralor. Con relación a la conservación de los libros, está fijada por un término de 10 años, al igual que en el anterior Código de Comercio. La conservación no solo implica la no destrucción de los libros, sino que hay que mantenerlos cuidados y en buen estado para que no sufran deterioro por el transcurso propio del tiempo o por otro tipo de inclemencia, y estos efectos de que puedan ser consultados o puestos a disposición en caso de ser requeridos. La imposición de conservar los libros guarda correlato con cuestiones relativas al orden jurídico en su totalidad, por ejemplo, la prueba de los libros en un juicio. El Código Civil y Comercial ha optado por dejar a cargo de los registros públicos correspondientes en cada jurisdicción el otorgamiento de determinadas autorizaciones, entre ellas que se faculte al titular de los libros a pedir autorización para conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin. El comerciante tiene la posibilidad de conservar los libros en los medios técnicos señalados siempre que, con vistas a asegurar la autenticidad, se garantice su reproducción fidedigna y se tenga certeza del origen de la información. Un tema muy importante es la admisión de los libros en juicio y su eficacia probatoria. El Código Civil y Comercial respeta la tradición mercantilista, ya que los libros, llevados en debida forma, son admitidos en juicio como medios de prueba entre los comerciantes y para acreditar asuntos relativos a la empresa. Hay una unanimidad en aceptar, desde una óptica estrictamente procesal, que se trata de prueba documental, por lo que deben ser ofrecidos como prueba, en principio, en oportunidad de promover la demanda, la reconvención o sus contestaciones. Esto de acuerdo a las reglas propias del Código Procesal. En cuanto a las personas obligadas a llevar contabilidad, se establece que los registros prueban contra quien los lleva o sus sucesores, aunque los libros no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. Y este temperamento comporta la aplicación de un principio por el cual se impide a cada uno ir contra sus propios actos, desde que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe. Es decir, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra que hicimos anteriormente, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Por lo tanto, si un comerciante construye su propia reglamentación contable, registración contable, mal va a poder desconocerla posteriormente en caso de que no le convenga, es decir, van a probar contra sí mismo. Dentro del supuesto entre comerciantes, se establece que la contabilidad prueba en favor de quien la lleva cuando el adversario, también comerciante, no presenta contabilidad registrada. Esto, aunque no resulta una prueba absoluta, dada que el juez tiene las facultades de interpretarlo dentro de la sana crítica. En efecto, el rol del juez va a resultar preponderante, ya que en la oportunidad de que dicte sentencia deberá no solo ponderar lo que surja de los libros, sino también integrarlos dentro del contexto de la totalidad de la prueba, bajo el prisma, como decíamos, de la sana crítica. En el segundo caso, es decir, cuando se trata entre un litigio entre una persona que es comerciante y otra que no lo es, las registraciones contables solo van a valer como principio de prueba y va a adquirir un carácter indiciario con algunas excepciones. Utilización de soportes informáticos. Con relación al deber o a la obligación de conservar los libros, que ya hablamos, una contabilidad mercantil organizada implica un sistema de procesamiento y organización de datos que no está ni estará asentada en libros, sino que se lleva a cabo mediante elementos informáticos que los proporcionan en diversas formas de presentación según los fines con que se demande el cuadro verídico de los negocios.
Es decir, que para ciertos volúmenes, aún tratándose de empresas pequeñas, se hace indispensable el soporte electrónico, que es una condición lógica de las casi universales programas de procesamiento estandarizados para distintos tipos de negocios. Con lo cual, se admite la registración en soportes informáticos siempre y cuando se respete todo lo que dijimos anteriormente en cuanto al deber de conservación. Muy bien, alumnos, hasta aquí entonces sería la presentación de esta unidad. Los invitamos entonces a seguir estudiando el tema con la utilización del material que le hemos provisto para su lectura y que será objeto de evaluación oportunamente. Ante cualquier duda, los invitamos a participar de los foros de consulta, que estaremos pendientes para asistirlos y evacuar las preguntas que nos quieran formular. Muchas gracias.